Sí, o tenemos ya esta convocatoria que se ha hecho para las elecciones intermedias, digamos así, de prefecturas, de alcaldías, gobiernos parroquiales, y no nos olvidemos también de que ahora se plantea el tema del Consejo de Participación Ciudadana, es decir, se incorpora esto, y posiblemente la consulta popular que plantea el gobierno nacional. Yo creo que es importante establecer estos análisis porque nos permite entender de que los medios de comunicación están preocupados fundamentalmente por incentivar una mejor participación, no solo la participación, sino una mejor participación ciudadana en el tema electoral. Lo que no estoy diciendo es de que eso implique ya la totalidad o integralidad de la democracia, pero sí implica un aspecto importante para que la ciudadanía participe de una u otra forma. En algún momento yo escribía y decía de que participación democrática o la participación en procesos electorales no puede ser vista solamente como que la ciudadanía acuda a las urnas del día que le corresponde votar para que le den el certificado y ese certificado hacerlo uso cuando las instituciones del sector público así lo soliciten. Al contrario, yo decía, hay que motivar esa participación porque en algún momento también señalaba, en el Ecuador no va más allá del 5% de interés o activismo político electoral. El 95% se mantiene al margen o simplemente de observador y de vez en cuando emite criterios u opiniones, principalmente a través de las redes sociales, lo que piensan y en varias ocasiones hasta sin fundamento o argumento, sino más bien como una confrontación o ataque a los opositores o oponentes desde el punto de vista político electoral. Yo creo que hay un proceso, un proceso que es necesario ir, digamos, afirmándolo en el pensamiento de la población. El primero es su voluntad y su decisión de incorporarse en un debate dialógico, de análisis importante, reflexivo, respecto no solo al tema de lo que es candidatos, sus dignidades y cuáles son los partidos políticos a los que representan, sino cómo están nuestras ciudades, cómo están nuestros territorios, cuáles son las acciones que han hecho las autoridades en la actualidad y anteriormente, qué es lo que tiene de necesidades y requerimientos nuestros territorios. Y en función de ello, entonces, articular la situación actual que tenemos y qué candidatos, qué movimientos, qué partidos pueden y están proponiendo dar atención a esos requerimientos. Ahora, hay que tomar en cuenta, y me parece importante lo que señalaba anteriormente el amigo que llamó por teléfono, que decía sobre los planes de trabajo. El problema no solamente es de que se elaboren planes y se haga un control de contenidos de planes. El problema es de que no se van a poder realizar propuestas o planes de trabajo porque existen ya planteamientos establecidos en las instituciones como institucionalidad. Esto que se conoce como los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Y entonces, cuando uno se observa o se lee los planes que proponen los candidatos, resulta que tienen una dicotomía en relación al contenido de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial bárbaros, impresionantes. Incluso en el tema del diagnóstico, cuando se establece número de habitantes, cuando se establece comunidades de integrantes, parroquias de integrantes, cantones que constituyen la provincia, por ejemplo, es bárbaro observar esos planteamientos. Y lo otro es de que llega hoy un candidato, propone la gran obra, ¿no es cierto? No la cumple durante los 4 años u otros dan inicio a esa gran obra, invierten 5, 6, 10 millones, de 30 a 40 millones, y la siguiente administración ya no propone concluir esa obra, sino que propone una nueva gran obra, la deja ya ganando el espacio, la deja abandonada y resulta que efectivamente se pierden recursos económicos. La planificación debe ser una propuesta más bien articulada a un proceso participativo importante de la ciudadanía sobre el tema de diagnosticar, sí, pero ante todo, de qué hacer
¿Y cómo hacerlo? Que ese es el otro elemento que los candidatos suelen decir, ¿no? Vamos a construir este puente, vamos a construir esta carretera, vamos a construir este mercado, vamos a construir este centro de desarrollo, pero a la final no nos dicen cómo ni de dónde van a salir los recursos. Yo creo que son algunos elementos, digamos, que dentro del proceso electoral se hacen evidentes y presentes y que en definitiva nos perjudican porque no están afirmando una posición o una posibilidad de desarrollo de cada uno de los territorios. Yo creo que aquí hay también dos ámbitos. El uno, la acción partidaria o político partidaria y la otra, la acción institucional desde el Consejo Nacional Electoral. De la acción partidaria, pues explicaba anteriormente el amigo del Consejo Nacional Electoral de que existe un fondo partidario que está exclusivamente destinado a la formación política. Ahí entonces es de evidenciarse cuál es el control que ha hecho el Consejo Nacional Electoral en torno a que se cumpla con la inversión de estos recursos económicos que son del pueblo ecuatoriano para que las organizaciones político-partidistas realicen la formación ideológica, política, filosófica, técnica, estratégica, profesional, etcétera, etcétera, dentro del ámbito electoral de su militancia y de sus adherentes. Cosa que no se lo hace, que se lo gasta en tarimas, que se lo gasta en espectáculos, que se lo gasta en shows, que se lo gasta en festivales y que se lo justifica como actividades de formación. Y eso lo sabemos, y lo sabe la ciudadanía, lo sabe la Contraloría, lo sabe todo el mundo, porque no es solamente dentro del fondo partidario, sino también ya de la gestión público-institucional, en donde es muy fácil para quienes hacen gestión pública obtener facturas, obtener contratos, obtener justificativos, videos, fotografías de supuestos eventos y actividades que se realizan, pero que en la práctica no se están cumpliendo ni ejecutando. Y entonces eso limita primero al interior de las fuerzas político-partidistas la formación de estos nuevos cuadros que van a ser posiblemente a futuro candidatos. Y entonces cuando ya son candidatos, siguen, como usted ha señalado, con ese discurso demagógico, con ese discurso de metafísico de la superficialidad, ¿no es cierto? Y el otro tema tiene que ver con el Consejo Nacional Electoral, porque en el país solamente cuando hay un proceso electoral que se avecina, por un lado, cuando hay una pugna de poderes al interior de organizaciones o del propio Consejo Nacional Electoral, cuando hay una reforma electoral al Código de la Democracia, ahí hace presencia. Pero yo señalaba, es necesario entender de que el Consejo Nacional Electoral debe dejar de ser ese consejo de participación política exclusivamente de representantes de políticos a su interior. Y debe empezar a ser un instituto técnico político que entienda que el fortalecimiento de la democracia significa trabajar muy seriamente en un proceso de formación ciudadana sobre el tema de participación electoral. Yo creo que aquí se hace, cuando usted plantea de que las ilusiones son primero antes que las acciones o propuestas realizables, se hace caso a lo que dice el marketing social y el marketing político. Y más aún cuando hoy incluso el marketing comercial nos establece de que la mayoría de la población o de los seres humanos actuamos principalmente por emociones. Y entonces lo que nos emociona nos motiva y eso hace de que participemos o no, nos involucremos o adoptemos una posición frente a una propuesta o no, incluso a un producto hablándolo comercialmente. Y eso implica entonces de que de ellos se aprovechan, pues de las emociones, de la canción que va a pegar, de el TikTok que va a pegar, ¿no es cierto? Sobre todo a los jóvenes. Fíjese usted ahora, los jóvenes han jugado un papel importante en las elecciones anteriores, quedó demostrado ello, con uno de los candidatos que salió desde atrás y pues se ubicó en las primeras posiciones. Implica entonces de que se juega con estas emociones y con sentimientos que son basados principalmente en carencias y necesidades. Y en función de ello no se hacen propuestas que tengan un carácter integral, serio y que permitan determinar entonces solución a esos problemas de manera definitiva, sino, digamos, parches frente a sus necesidades. Mientras el candidato a alcalde o la candidata a la alcaldesa propone, ¿no es cierto?, como por ejemplo, generar miles de empleos
cuando sabemos de que el municipio, la gestión municipal, para generar empleo lo hace a través solamente de la obra pública que gestione y no es generador directo de empleos, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cosas se juega con la ciudadanía. Claro, la necesidad actual o los requerimientos actuales de la mayoría de los ecuatorianos implica la necesidad de un empleo, de ingresos económicos, de resolver el problema de la seguridad, ¿no es cierto? La inseguridad, principalmente el tema de pobreza, y a través de estos elementos es cuando se plantean situaciones superficiales que no van a contribuir a solucionar los problemas, pero que el discurso demagógico, la tarima, el TikTok llegan a la mente de los votantes y obviamente tuercen ese criterio de seriedad que debe haber en una propuesta electoral de esta naturaleza. La responsabilidad que tenemos los medios de comunicación, sin lugar a dudas, es relevante a la hora de crear una conciencia crítica en la ciudadanía respecto de un proceso electoral. Cuando yo tenía 18 años, ya estaba vinculado al tema de la organización social y política. Los medios de comunicación se disputaban la implementación de los noticieros. Todos los medios de comunicación. En ese entonces había mayor presencia de los medios en amplitud modulada. Y se disputaban la presencia también en sus noticieros de los actores políticos, de los dirigentes, liderazgos, de los candidatos en tiempos electorales, de los liderazgos de los movimientos sociales en tiempos de protesta, en conflictividades sociales internas de cada uno de los territorios, ¿sí? Pero de un tiempo acá, cuando usted hace una revisión de toda la franja de medios de comunicación, se encuentra que hoy en día son pocos los medios de comunicación, en particular en frecuencia modulada, que mantienen como importante la realización de noticieros y en el caso de ustedes, por ejemplo, este espacio de los sábados, que muy difícilmente se podría escuchar en otros medios de comunicación. Eso da la pauta a entender cuál ha sido el resquebrajamiento de la acción de los medios de comunicación para incidir en la posibilidad de generar debates políticos e ideológicos. Entendidos debates políticos, no necesariamente políticos partidistas, sino políticos como la acción de participación del ser humano, del hombre, en toda la vida dentro de la sociedad. Y resulta que entonces, como suele decirse popularmente, ¿no? Dale a la gente circo y chicha y con ello les tenemos entretenidos y al margen de las problemáticas y de quienes están gobernando y nos dejan tranquilos gobernar. Y eso al parecer sucede también con la mayor parte de los medios de comunicación, que cuando uno se levanta y se sintoniza, ¿no es cierto? Se encuentra con música variada, pero no se encuentra con programas de análisis. Y más aún, lo que se encuentra es con programas de farándula en la que se comenta o se analiza cuál es el estado de ciertas personas, ¿no es cierto?, entre comillas, famosos, a través de famosos de youtuber, ¿no es cierto?, y de televisión. Y no se analiza temas fundamentales como he señalado. En este sentido, yo creo que es importante establecer de que los medios de comunicación juegan un papel fundamental, y no solo los medios convencionales, sino también los medios digitales. Recordemos que ahora estamos en la era digital e implica entonces la posibilidad de que los medios de comunicación en general aporten en la generación de estos espacios, para que las preguntas no sean si es que el candidato es casado o no es casado, si es que el candidato conoce o no conoce el parque principal de la ciudad, si es que el candidato se lleva o no se lleva con X, Y persona, sino que para que las preguntas sean cuál es la situación real de su territorio, qué es lo que proponen para solucionar ese problema en su territorio y al mismo tiempo en función de ello establezcan cómo van a solucionar el problema en su territorio. Eso es lo fundamental que se debe generar, ¿sí?, en todo este espacio, en todo este proceso, ¿sí?, de acción de los medios de comunicación. Y para ello, obviamente, también
yo creo que es necesario trabajar desde la academia en la formación profesional de los comunicadores sociales y desde el espacio gremial, incluso de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, de Televisión, para trabajar en un tema de concienciación empresarial sobre lo fundamental que implica que los medios de comunicación tengan una actitud más democrática y patriótica, inclusiva, respecto a esto que significa las elecciones. Porque a la final, fíjese usted cuando son las elecciones de asambleístas y resulta que ellos van a hacer las leyes, y si los medios de comunicación no juegan un papel importante y los comunicadores sociales dentro de lo que significa motivar e incentivar e incidir en que se desarrolle este debate ideológico político partidista, resulta que gana cualquiera de asambleísta, llegan a la asamblea y nos ponen una ley mordaza como les da la gana para cuestionar la acción de los medios de comunicación. Entonces, es importante entender de que no solamente sí, los medios de comunicación, pero creo que es un elemento sustancial porque es el medio de amplificar, ¿sí? De difundir mayormente la posición que se tenga respecto a uno u otro candidato para que la ciudadanía adopte una posición y vote por X o Y persona, X o Y propuesta. Obviamente, ya hemos analizado el tema de lo que significa la composición de las organizaciones político-partidistas, en donde unas mantienen, que son muy pocas, un criterio ideológico político y otras definitivamente son de alquiler.